bienvenidos a este viernes en el que en Sin Filtro hablamos bajo el hashtag SFCICIG de la controversial declaración del taquero en la que ha involucrado desde el miércoles y en las audiencias por el asesinato de Byron Lima a un investigador de la CICIG con la viuda de Byron Lima y por lo que ha comenzado a cuestionar los resultados de la investigación en este caso y en otros casos en los que ha participado. Pero antes de arrancar la discusión junto con Estuardo Zapeta, Omar Barrios y Osvaldo Samayoa, esta es la nota de Suseli Contreras. Por casi una semana de imputaciones por parte de la Fiscalía, la jueza Claudette Domínguez tendrá que resolver si los indicados son enviados o no a enfrentar debate. Este es el tercer día que Marvin Montiel Marín se refiere a los documentos que le entregó a la jueza Domínguez. Dijo que el investigador de la CICIG lo visitó en la cárcel de Matamoros en el 2017 para decirle que se declarara confeso por la muerte de Byron Lima. ¿Por qué les digo a ustedes que siguen mintiendo? Porque viene el vocero y dice: Rogelio Ramírez, desde el 2016, no tiene acceso a la investigación del caso La Sexta, Pandora y no sé qué otro más. Pero eso es mentira, porque Rogelio Ramírez Cartín en 2017 fue la última vez que me fue a ver a mí a Matamoros. ¿Cómo lo puedo demostrar? En los controles de registro. ¿A quién iba a ver a él? A Marvin Montiel Marín. El taquero no especificó el día y la hora de la visita a la cárcel de la base militar Matamoros. Tampoco ha querido revelar cómo logró obtener las fotografías del investigador y la colaboradora. Sostiene que también tiene videos y muchas cosas más que en su momento serán presentados. El exinvestigador de la CICIG, Rogelio Ramírez, ofreció una disculpa a Guatemala por medio de un comunicado, señalando que su renuncia a la CICIG, a la que sirvió durante 9 años, es coherente con lo incómodo que ha resultado sus acciones privadas. Por otro lado, dijo que llama la atención cómo Montiel consiguió las fotografías y videos que afirma poseer y su posible capacidad de obtener información. Reconoció la relación que mantuvo con la colaboradora, a quien conoció los primeros días de investigación de la muerte de Byron Lima. Sin embargo, dice que su relación estuvo alejada de cualquier caso investigado. Bienvenidos a Sin Filtro con el hashtag esta noche de viernes SFCICIG. Sí, vamos a hablar de esta controversia que hemos visto a lo largo de la semana a partir del miércoles de las declaraciones de Marvin Montiel Marín, conocido mejor como el taquero y que ha sido un tema de muchísima discusión durante estos días. Para hablar de este tema, pues me acompaña como siempre Estuardo Zapeta. Buenas noches, Estuardo. Buenas noches. Omar Barrios también, abogado constitucionalista, y también el abogado Osvaldo Samayoa. Buenas noches a los tres. Pues bueno, el taquero nos ha sorprendido muchísimo en estos días con estas declaraciones. Hagamos una primera ronda de cuáles son sus impresiones de esto que ha dicho, donde ha involucrado a un investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con Alejandra Reyes, viuda de Byron Lima, y señalando anomalías por lo menos en 2 casos que la CICIG ha llevado, también por el asesinato de Byron Lima. Estuardo, buenas noches. ¿Cuáles son tus primeras apreciaciones de esto? Buenas noches. Y hay que agregar que ya prometió también más información de otros casos, no solo de este, sino de otros. Porque él está involucrado en este caso. De hecho, en estos días y hoy, precisamente ayer, ha estado en el juzgado la acusación, al final, que el MP ha pedido a que se le castigue precisamente por el asesinato de Byron Lima y 11 personas más. Es un caso que sigue la investigación, conocido como Caja de Pandora. Y también entrando a una serie de casos, él solo ha dicho que va a revelar información. Y yo no vería por qué dudar si lo primero que reveló fue información que afectó directamente a la CICIG. Aquí hay una, en son de broma, desde que él dio toda la información, empezamos a decir que es sorprendente que él tenga mejor, estando preso, tenga mejor investigación que inteligencia del Estado, que la CICIG y que la FESI. Y eso es
Era una característica que también tenía Byron Lima. Byron Lima también tenía mucha información y parece que una de las formas de transacción en las cárceles es precisamente no solo dinero, sino también dinero e información. Y eso sirve de protección para otros que pasen información. O sea, las fuentes son variadas y son bastantes. 1. 2, la capacidad que tiene también para comunicarse fuera de la cárcel. Porque esa es una cuestión que tendremos que considerar aquí, analizarlo. Y 3, parece que en estos momentos la CICIG sale pues con un ojo morado. Digamos, usted puede pensar de otra manera, pero la renuncia inmediata de Rogelio, el investigador Corten, fue básicamente preguntar qué pasó. Ahora, yo tengo preguntas, por ejemplo, y ya no tanto por el taquero, sino por la información revelada. ¿Cómo estará contrainteligencia interna en el MP? ¿Cómo estará contrainteligencia en la misma CICIG? O peor aún, ¿cómo estará contrainteligencia en inteligencia del Estado? Esas son las preguntas que haríamos si solo sí tenemos una respuesta, porque pueden venir, no pueden. Por lo menos lo asegurado es que van a venir más casos, incluyendo, como el mismo taquero ha amenazado, del presidente Jimmy Morales. Claro. Osvaldo, ¿qué piensas de esta situación? Bueno, a mí me parece, primero comparto que es delicado que una persona que está en privación de libertad tenga acceso a todos estos sistemas de información que revelan incluso lo que él decía, decir, bueno, tengo información incluso del presidente, del gabinete y de todas las fiestas que arman, y puede él aparentemente con eso manipular a cualquier político y manipular a cualquier entidad del Estado, presionar a cualquier persona para obtener beneficios, ya sea para él o para otras personas. Eso creo que es delicado. Lo segundo que veo es un tema de cómo llega el investigador incluso a dejarse tomar ese tipo de fotos si lo que quería era manejar un tema de secretividad o una relación que no tenía por qué conocerse con los demás. Es decir, ¿qué pasa en esa relación en específico? Y lo tercero, me parece que la CICIG hace bien al iniciar una investigación, al empezar a darse cuenta que hacia adentro tiene que tener estos sistemas también de controles fuertes sobre su personal, no puede permitir que esto vuelva a suceder durante el tiempo que esté, y además no puede dejar en impunidad que estas situaciones sucedan. Es decir, a lo interno, me parece que hace bien que active sus protocolos y que lleve a un sistema también de sanciones a cualquiera que pueda estar involucrado en este tipo de circunstancias. Ahora, aquí hay que confiar también en la FESI, en la forma en que la FESI pueda o ha podido proteger los casos, porque hay que ser claros y prudentes en que la CICIG, si bien hace investigación, se querella, acompaña, hay un grupo de fiscales guatemaltecos y guatemaltecas que están acompañando los casos y que al final sobre ellos descansa la responsabilidad. Entonces me parece que si ellos no advirtieron aquella relación tampoco, es porque esta relación no llegó a afectar los casos a profundidad, o por lo menos eso es lo que voy a especular en este sentido. Omar. Bueno, yo sí veo definitivamente grandes errores. Esto distorsiona totalmente el planteamiento de cualquier investigación. Recordémonos que son procesos que están en trámite, muchos están todavía en control judicional, otros van a ir ya a debate, no tenemos sentencias determinadas en esto. Y hablo de una distorsión en la investigación porque para las investigaciones de esta naturaleza tú tienes que seguir siempre ciertas líneas de seguridad, tanto en el acceso a la información, en los protocolos que hay para los sujetos procesales. Recuérdense que pues en el caso de la viuda de Byron Lima, ella está sujeta a beneficios que para poderlos otorgar se hace una investigación profunda. Ella participó como testigo y como testigo tú tienes que antes, un fiscal o un investigador especial, un querellante a la CICIG, por ejemplo, antes de llevarla a dar su testimonio, tiene que revisar la idoneidad del testigo, tiene que ver que no tenga vínculos con los sujetos, y si tiene vínculos con los sujetos, en el momento que el juez contralor o en el caso del presidente del tribunal de sentencia, cuando estás en debate, te interroga, antes de que empieces a dar tu testimonio, te pregunta sobre si tienes vínculos con las partes, si tienes algo, porque si no, puedes afectar la idoneidad. Si a mí me preguntas en este escenario imaginativo, si a ella le hubieran dicho, mire, ¿usted tiene alguna relación, algún vínculo con la parte? Sí, tengo una relación sentimental con un investigador
de la CIG. O sea, decir la verdad no le resta validez al testimonio, pero ocultar eso, esconderlo, le resta total credibilidad al testimonio. Y aquí la CICIG va a tener que hacer no solo una investigación sobre el sujeto que está señalado, sobre el investigador Ramírez. Tiene que ver por qué Recursos Humanos contrató a una persona que está señalado de acoso sexual en su país de origen. Tiene que ver si realmente se cumplió el protocolo de investigación de ética profesional de los sujetos. Tiene que ver si no hay personal de CICIG o del propio Ministerio Público que encubrieron esta relación. Es muy difícil tener una relación con sujetos. Tiene que revisar, ir con la directora de Recursos Humanos, que yo siempre he dicho que la gran falla de la CICIG es la Dirección de Recursos Humanos, que no contrata al personal adecuado, y aquí está la prueba de eso. Está la prueba, Reina. La prueba está aquí servida para todos. Pero el gran problema es que también va gente querer hacer piñata de esta situación. Entonces habría que diferenciar lo que va a afectar esto en la idoneidad del testimonio que dio, que yo sí creo que lo pierde totalmente la credibilidad, pero diferenciarlo de las otras pruebas o los otros elementos de investigación que sí se obtuvieron de una forma correcta. Pero si me preguntas en esta primera opción de conclusiones, se afectó totalmente el procedimiento de la investigación, se afectó la idoneidad del testigo, hay que ver que hasta la juez podría dar responsabilidad si no sujeta a estas personas, porque ella otorga al final el beneficio colaborador eficaz. Recuérdense que entiendo por las noticias que está también sujeta a una protección de testigo. Está la ley de protección a los sujetos procesales. Y el revelar todo ese tipo de información, como las fotografías, etcétera, también se está incumpliendo la reserva. Nosotros no podemos estar dando información, ningún guatemalteco ni ningún fiscal, acerca de las personas que están protegidas. Hay un delito que se comete si se da esa información. Entonces, cómo se obtuvo esa información, etcétera, son parte de lo que hay que analizar. Pero sí hay que poner definitivamente, como decías tú, un gran ojo morado. Yo diría que casi que le fracturaron un brazo en la responsabilidad a la CICIG. A ver, ¿se cae el caso o se caen los casos? No se caen, pero sí quedan bastante debilitados, porque aparte, paralelamente al caso, hay que hacer toda la investigación. Yo creo que, digamos, dentro de, sí que puedo decirlo, dentro del morbo social, quedan más las fotos de no sé qué y el lengüetazo y todas esas cuestiones. Que era una propuesta de Stuart, hay que aclarar que era la propuesta de hashtag de Stuart. Para mí hubiera sido SF el lengüetazo. Pero eso es... Yo propuse sí corazoncito y no me lo aceptaron. Pero ese es el circo, digamos. Ojo, no perdamos por el circo lo que dijo el taquero. El taquero, ¿cuál es la hipótesis de él a presentar todo esto? Que eso es realmente lo más valioso. O sea, lo más valioso es la hipótesis que él presenta. Él, primero, compromete la investigación. Creo que sí hay que ir un poco atrás y empezar a revisar. Y yo creo que es normal en todos los casos. No todos van para adelante. A veces hay que retroceder y volver a revisar. Pero este sí tiene que hacer una revisión muy histórica de cómo se construyó. Pero básicamente, él está diciendo cosas bien fuertes, está culpando a unos de haber sido quienes mandaron a asesinar, ¿verdad? Los autores intelectuales del asesinato de Byron Lima. Este es un delito por el cual el taquero está siendo juzgado. Esa es la hipótesis de él. Para eso presenta, digamos, prueba 1, prueba 2 y dice esto, pero no solo eso, sino dice va a venir más información. Y 3, dice hay otros casos en los cuales parece que hay, digamos, investigadores y todo esto que hayan comprometido los casos, y aquí específicamente es de la CICIG, no del MP. Pero, sí. ¿En qué se basa el MP? En la materia prima y la investigación que le hace CICIG. Entonces, si el plato sale mal, es por la materia prima que le dieron a quien hizo el plato, a quien formuló la hipótesis para decir condenen al taquero. Ojo que él está condenado a arriba de 800 años por el autobús. Por la quema de los nicaragüenses. Entonces, todos estos elementos hay que ponerlos dentro de este contexto, ver la calidad de información que tiene, y si no fuese de calidad, el costarricense todavía estuviese ahí, pero es correcto, Recursos Humanos, después de 11 años, fue algo que se le dijo a la CICIG todo el tiempo. De hecho, para Quetzaltenango contrataron a una persona, a una profesional de leyes de Colombia, que ahora está metida en un gran escándalo en Colombia. Y todo lo que ella hizo fue mucho antes de haber sido contratada para CICIG Guatemala. Entonces, yo creo que aquí posiblemente empecemos a ver casos, y no necesariamente porque sean revelados por el taquero, sino por mucha información que va a surgir. Bien, pero un tema que sí hay que tocar es el poder que tiene de
doblar brazos, chantaje, no sé cómo ponerle otros nombres, con toda esta información desde la cárcel. Ya vimos que es poder fuertísimo para cualquiera que tenga esa información. Y de eso vamos a hablar cuando regresemos del corte aquí a Sin Filtro con el hashtag SFCICIG. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro, hashtag SFCICIG. Seguimos hablando de todo este escándalo en el que está involucrado Marvin Montiel Marín. Creo que todos ya lo conocemos de manera, no sé si más familiar, pero el nivel de noticias como el taquero por estas revelaciones que ha hecho. En la tarde de hoy, el diario La Hora ha hecho circular un supuesto comunicado del señor Rogelio Ramírez, el investigador de CICIG que fue denunciado. En líneas generales dice: soy el funcionario aludido en todo este problema, y aclara 7 puntos. Uno de ellos: fui parte del equipo de investigación que localizó, extraditó, enjuició y condenó al taquero. Conocí a la señora Reyes Ochoa, es decir, Alejandra Reyes, la viuda de Byron Lima, en los primeros días de la investigación de la muerte del expresidiario Byron Lima. Con la señora Reyes, a quien reconozco como una persona con evidentes virtudes, mantuve una cercanía emocional absolutamente alejada de cualquier caso investigado. Me resulta absolutamente sorprendente, este es otro punto, por demás preocupante, la afirmación que hace el señor Montiel respecto a su amistad o cercanía con la señora Reyes. La información que sobre su capacidad de localización dice mantener el señor Montiel supone un riesgo evidente para mi seguridad, dice Rogelio Ramírez. Habla de su renuncia ante la institución que sirvió por 9 años, invocando su seguridad personal también, y pide una disculpa con el pueblo de Guatemala y la entidad que elaboró. No menciona la CICIG, pero obviamente es este caso. ¿Qué impresiones les genera esto, Omar? Una pésima impresión. Definitivamente es un total irresponsable este investigador Ramírez. Él no puede darse el lujo de hacer un comunicado a título personal cuando todavía lo único que hace es embarrar más en problemas a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Aquí tenemos... Sí, aquí definitivamente esto confirma algo que estábamos presumiendo, que creo que efectivamente fue hasta a propósito, que realmente hasta podría haber hecho que él mismo filtrara las fotografías para beneficiarse y para dar una salida digna porque me está persiguiendo el taquero, porque estoy haciendo algo. Es un total irresponsable y se lo estoy diciendo yo aquí porque seguro lo va a escuchar esta transmisión en vivo en esta noche. Y se los digo porque realmente vuelvo a reiterar que es una irresponsabilidad de recursos humanos de CICIG tener personal de esa calidad, porque realmente está comprometiendo más a la comisión. Yo tengo que ser lo más equilibrado posible y tenemos que diferenciar la comisión como un organismo internacional que fue creado para venir a combatir las CIACs tan necesario aquí en Guatemala, el comisionado, que tiene la calidad de agente diplomático, la secretaria o la secretaría, que es un funcionario internacional, y el personal que tiene la calidad de misión. Son agentes de misión de Naciones Unidas. Están obligados a mantener ciertos protocolos y ese tipo de justificaciones son totalmente inválidas para un agente que tiene esa calidad. Yo creo que CICIG no debe aceptarle la renuncia hasta que no se sujete a una investigación en concreto. El comisionado puede revocarle inclusive la inmunidad, investigarlo por revelación de secretos, obstrucción a la investigación de justicia, puede ver que hay hasta asociación ilícita, incumplimiento de deberes. Acotemos que nuestro Código Penal en las disposiciones finales establece definición de funcionario público y también incorpora al funcionario público internacional de organismos internacionales, es decir, que le aplican todos los delitos que corresponden a la administración pública y a la administración de justicia. Realmente este es un buen elemento para que CICIG mejor acepte la irresponsabilidad de haber tenido este sujeto, logra hacer una verdadera, así como hacía las ruedas de prensa acusando a las personas, sería bueno que haga una rueda de prensa aclarando que no se ha afectado la demás investigación por la irresponsabilidad de este investigador. Pero este investigador con eso lo único que está haciendo es que todos aquellos informes que ha emitido en otros casos los va a poner a sujeción de todas las personas acusadas o condenadas a un recurso de revisión para ver si realmente valía la pena el trabajo que está haciendo. Es un total irresponsable Ramírez. Realmente el comisionado debería reaccionar y poner en orden esta situación, y no tiene nada de malo que haya cáncer dentro de una organización. Lo que es preocupante es encubrirlo o querer decirle a la gente aquí no pasó nada, no, tranquilos, no se ofendan, no. Hay que enfrentarlo, comisionado. Aunque esté en El Salvador, en México, donde quiera esté, todavía dirige, enfrente esa responsabilidad
y soluciónele, porque va a afectar el trabajo del Ministerio Público. El Ministerio Público es muy ético, y voy a cerrar con esto. Es irresponsable, si él se dice ser jurista o abogado en Costa Rica, que ponga la CICIG con ese comunicado de esa forma, porque ahí sí va a afectar a los demás procesos. Aquí no hay riesgos de seguridad para él ni para la viuda de Byron Lima, pero ¿cómo vas a tener una relación ética profesional con una persona que esté en un proceso acusada, imputada? ¿A qué hora se miraban? ¿En el preventivo o en la casa de seguridad? Porque para tener una relación te tienes que vincular, ¿verdad? Entonces, ojo, las fotografías que se muestran por el taquero son en un área pública, parece que es un centro turístico, no fue en una habitación cerrada. Cualquiera, creo que las toma ella misma por la forma en que están tomadas, pero yo sí aquí veo una trampa grande. Yo creo que aquí el investigador Ramírez, hoy sí, después de escuchar eso, me queda claro de que él tiene gran responsabilidad en lo que está pasando. ¿Valdo? Yo creo que, bueno, todo modelo de gestión administrativo y en cualquier entidad privada o pública siempre se prevé en circunstancias de falta de disciplina, siempre se prevé en circunstancias donde una persona va a atentar contra los principios de trabajo o la mística que tiene la institución. Y bueno, se crean reglamentos, se crean procesos para poder sancionar a las personas. Creo que la CICIG tiene que actuar prudentemente en esta sanción, pero estoy totalmente de acuerdo que ahora la investigación no se limita a lo administrativo. La investigación que CICIG tiene que realizar es si esta persona utilizó de alguna manera el beneficio que tenía y los poderes que podría haber tenido e influyó de forma inadecuada en algún caso para poder ser procesado. Entre sus propios compañeros, profesor, entre sus propios compañeros. Sí, tiene que haber una investigación. A mí me parece por eso oportuno que la CICIG haya dicho, iniciamos investigación, estamos viendo qué está sucediendo aquí. Creo que no es solamente de decir perdón, no es de pedir una disculpa así de fácil y ya me voy a Costa Rica, a mi país a vivir, no. Creo que tiene que sujetarse a legislación interna. Y al sujetarse a esto implica, si él de alguna manera dio herramientas para obstaculizar algún tipo de investigación, es un delito y tendría que enfrentar responsabilidad penal porque la CICIG ahora le tiene que quitar este tipo de inmunidad. Me parece que no era apropiado hacer ese tipo de comunicado. Era mejor quedarse callado. Sí, creo que era mejor quedarse callado. Institucionalmente la CICIG ya había dado una respuesta, estaba generando un proceso de investigación. Y creo que no era prudente que él haya dicho lo que dice en ese comunicado, no lo veo adecuado. Pero bueno, si no se le pudo controlar en algunos términos adentro de CICIG, ya individualmente creo que no se le va a poder controlar de otra forma. Ahora, esto, y yo creo que hay que insistir, esto no quiere decir que el trabajo de CICIG, todo el trabajo de CICIG sea malo. Eso no lo quiere decir eso. Correcto. No quiere decir que los casos estén viciados todos. Pueden haber vicios, eso es normal también en los casos, que surjan vicios en diferentes casos. Para eso hay dos abogados, dos partes, una defensa, uno que está acusando, para ir señalando eso. Y por eso hay un juez que garantiza que esto no suceda, digamos. Eso no quiere decir que el trabajo de la CICIG esté mal hecho. Y me parece entonces que tenemos que poner esto en su justa dimensión también. Sin embargo, no voy a dejar de quitar el dedo en algo. Un grupo de personas, cuando los reclusos dijeron que estaban siendo torturados, cuestionó a los reclusos. Y dijeron, ¿cómo les vamos a creer a los reclusos? Tenemos que creerle todo al taquero. Le preguntaría yo a ese grupo de personas. Y coincide mucho con un sector crítico a CICIG. Sí, que no es todo el sector crítico a CICIG. No todo el sector crítico. Y no tiene que ver en específico por el caso de CICIG. Mi pregunta es que los privados de libertad tienen que tener acceso a todo ese tipo de información. Si tienen acceso a todo ese tipo de información, las cárceles no están cumpliendo su misión entonces. Claro. Bienvenido a Guatemala. Bienvenido a Guatemala. Ese es el punto, Osvaldo. Claro. Ese es el punto. Pero lo cuestionaron tanto a los que decían, estamos siendo torturados. ¿Cómo? Sí, ojalá. El caso de Taqueros, Byron Lima 2.0, pues. Ajá. Si no es que bastante menos discreto que Byron Lima, que solo amenazaba que tenía información. Byron Lima pasó por muchos años, era su fuerza al final no era el control interno. Ejercía control interno por la cantidad de información a la cual tenía acceso desde afuera. Pero mira, yo tomando
y suponiendo que esto es del señor Rogelio Ramírez, o por lo menos dice que lo firma, en el punto 7 hay una mentira enorme, porque dice, por mis acciones privadas y humanas, ruego disculpa a Guatemala y a la entidad para la que laboré. A ambos garantizo que mis esfuerzos como funcionario fueron transparentes. Falso. Sí, falso. La primera falta de transparencia fue no haber reportado que se había enamorado de la viuda de relación, como dice en el punto 2, que la cercanía emocional era y absolutamente alejada del caso. ¿Qué caso? En el que ella era ¿qué? Exacto. Era una afectada. Sí, exactamente. Entonces, ese es, digamos, el punto 7 es una mentira. Pero creo yo que si uno lee los otros puntos va a encontrar una cosa que es fundamental y no lo perdamos de vista. La insensatez, primero es otro ojo morado. Si ya tenía un ojo morado, ahora tiene el otro morado también. Pero es una insensatez. Pero se lo dio su propio investigador. La CICIG no controla a un ex empleado. Pero cuando se van hay protocolos para salir, ya sea renuncien o los echen, lo que sea, tienen que firmar cuestiones de confidencialidad. Sí, exacto. Sobre todo a ese nivel. Señores abogados, ustedes lo sabemos. Sí, está haciendo correcto. Y el mismo acuerdo de CICIG lo establece. Y aparte él sigue gozando de la inmunidad. Porque parece que es una inmunidad muy particular. Porque el acuerdo lo dice que la inmunidad todavía sigue después de haber servido. La inmunidad para los trabajadores les sigue es eterna. Y no digo de por vida, sino eterna, porque así lo dice el acuerdo. Pero entonces, mira, le puso también una carga a los investigadores actuales. Sí, y ahí es donde creo, Omar, que tu duda también, digamos, empieza a nacerme, si no al final también aquí hay compadre hablado, pues si lo queremos poner más sencillo. Pero supongamos que no hay compadre hablado. Supongamos que nuestras sospechas tal vez van un poquito más allá. Digamos que regresemos a la presentación de evidencia que fue captada por una persona que está condenada y está también siendo juzgada por otro juicio en el cual está involucrado este ex investigador y la conviviente de quien fue asesinado y la investigación va en este caso. Primero estoy viendo, y por eso quiero insistir, que el punto 7 es una mentira. ¿Por qué no hubo transparencia? Sí, don Rogelio, transparencia no hubo. Y lo diga usted, y yo creo que la evidencia, y si no, no hubiera renunciado para principiar. Exacto. 1, 2, el peligro en el que está poniendo, los otros casos de la CICIG y a los trabajadores de CICIG, a sus propios compañeros, a sus propios excompañeros, porque son excompañeros ahora para él, pero ojo, el peligro que está poniendo también a los investigadores de la FESI y del Ministerio Público. Sí. Porque los de la CICIG, como sea, digamos, si ya no hay acuerdo y todo, y el 3 de septiembre se van. Sí. Y ellos siguen gozando de protección, como dice el acuerdo, porque la protección para ellos es eterna. Pero los que se quedan aquí, los guatemaltecos que investigaron aquí, si él mismo dice que tiene miedo por su vida, y eso que él va a estar en Costa Rica o en cualquier otro país, así, los que se quedan aquí, ¿qué? Sí. Esa es una irresponsabilidad de esto. Entonces, tenemos que pensar también en esto. Y dice los otros casos. Y dice, investiguen al señor a ver cómo tuvo las fotografías y todo eso. Por favor. Y no era eso. Precisamente el mandato de la CICIG, don Rogelio, venir a desarticular las CIACs, lo dice el acuerdo como varias veces y de manera directa, explícita, desarticular las CIACs, no era precisamente ese el objetivo. Y una de las CIACs es precisamente esos grupos que se forman en las cárceles. Esa es una de las CIACs pivotales, fundamentales en el crimen en Guatemala. Entonces, entonces ahora siguen investigando cómo lo obtuvo. Perdón, pero después de 11 años, que uno de las CICIG, que estuvo, ¿cuántos dice él que estuvo ahí? El mismo 9 años. Me venga a decir, síganlo investigando porque saben cómo tuvo la información y no se supone que para eso vino la CICIG, pues. Bueno, a ver, no quiero funcionar como... Pero estuvo buena. Tiene razón, es que tiene razón. Bueno, sí. Bueno, vamos a tener que seguir hablando de este tema. Hashtag SFCICIG, acompáñenos. Perdón. Sí, desde luego, Estado, desde luego. No, lean el Vamos a un corte. Y regresamos. Hashtag SFCICIG. Seguimos aquí en la discusión con el hashtag SFCICIG.
nos acompaña Astordo Zapeta, Omar Barrios y Osvaldo Samayoa, hablando de todas las implicaciones de este caso en el que Taquero ha hecho revelaciones respecto a la forma en cómo procedió un investigador de la CICIG costarricense. Omar, planteabas el hecho de que la comisión puede tener medidas para contener a este investigador. Correcto. En el escenario que fuera cierto todas las acusaciones del Taquero. Y veníamos hablando también del comunicado que según el diario La Hora lo emite Rogelio Ramírez sobre su proceder en el país. Si nos puedes clarificar un poco. Claro. Cuando se crea el acuerdo de CICIG, se crean ciertos rangos de participación para todo el equipo de CICIG. Entonces, como te decía en la primera parte, algo rápido, el comisionado es el equivalente, si lo quieres ver así, a un embajador. Él tiene un equivalente de agente diplomático, es el equivalente más alto. Solo está arriba el jefe de Estado, por decírtelo así. Luego el secretario de CICIG, quien se encarga de toda la parte administrativa, tiene el equivalente a funcionario internacional. Es decir, como un cónsul, si le quisiera hacer el equivalente. Pero el personal de investigación, los mandatarios, no importa si son nacionales o son extranjeros, tienen el término de funcionario o personal internacional. Ese término de personal internacional lo sujeta a gozar de las garantías e inmunidades, pero también de las obligaciones de la Convención Internacional de Prerrogativas e Inmunidades. Ellos tienen la calidad de agentes de misión de Naciones Unidas. Aunque no sea un órgano de Naciones Unidas, el mismo acuerdo de la CICIG le da esa naturaleza. Ok, ¿qué es lo que sucede? Como se les dota de una inmunidad diplomática, entre comillas, diferenciarla de la inmunidad personal que gozan los funcionarios públicos en Guatemala, no se les puede perseguir penalmente por señalamiento de hechos ilícitos. Pero quien le revoca a él, al personal, piensa que ahorita voy a usar un ejemplo, a un agente de seguridad de la CICIG o a un mandatario se le dispara su arma de fuego y comete un homicidio culposo. Pero no lo puedes perseguir penalmente hasta que no venga el comisionado Velázquez y él es el que le revoca la inmunidad para poderlo poner a disposición de las autoridades y que se le pueda realizar una investigación. En este caso, que está comprometiendo con su actividad a la CICIG debería, bueno, ok, renunciamos, tú renuncias, pero tú te quedas aquí, se lo permiten los protocolos internacionales, porque tenemos que hacer una investigación antes de que te puedas retirar a tu estado de origen, a su país de origen. La CICIG tiene el comisionado tiene esas atribuciones, porque, insisto, ya no es un problema del investigador Ramírez y de la viuda de Byron Lima, ya es un problema institucional. Y con ese comunicado destrozó realmente, hizo quedar mal al vocero de la CICIG. No pueden el personal internacional comunicarse a título personal, para eso hay un lazo de comunicación. La CICIG tiene su propio vocero que se encarga de trasladar oficialmente el planteamiento que el jueves de CICIG trasladó el planteamiento de la comisión. Correcto, y estaban tratando de justificar o de ganar tiempo. Tal vez no puedo decir que querían encubrirlo o obstaculizar, pero querían ganar tiempo para investigar más a profundidad. Pero aquí sí es un llamado a la reflexión. Yo me voy sumando a lo que decía Estuardo. Realmente compromete al personal del Ministerio Público, que es este personal que yo siempre les he dicho que es el que realmente hace el trabajo. Esos auxiliares y agentes fiscales que no andan en suburban blindadas ni con guardias, sino que salen de su trabajo en Gerona y se van a tomar el Transmetro. Esa gente que hace el trabajo día a día, los agentes de la PNC. ¿Se acuerdan cómo tembló Iván Velázquez cuando le quitaron a los 10 investigadores nacionales de la Policía Nacional Civil? Son la gente que va a hacer el trabajo a profundidad, quien se arriesga. Y este irresponsable Ramírez realmente está comprometiendo más allá. Si ya se dudaba solo de lo que podía haber afectado el caso en el que participó la vida de Byron Lima como persona señalada o como testigo y también como colaborador eficaz, ahora está comprometiendo todo. Realmente es momento que no se confunda, quiero aclarar antes mi conclusión, no se confunda CICIG con alguien que integra como personal que está cometiendo graves errores. Esto no tendría, o sea, sí hay que marcar la diferencia, hay que diferenciarlo. Esto puede pasar en el Ministerio Público, puede pasar en la Defensa Pública, puede pasar en el organismo judicial. Yo siempre hago un chiste con mis alumnos, le digo, miren, en toda familia hay un bolo y un ladrón. ¿Ya? O sea, a veces se juntan los dos en una sola persona. Pues es el mismo, a veces es el mismo. Hay ciertas características. Entonces, este es alguien de la familia que se le filtró, pues se pasó. Y entonces, no confundamos, eso no destruye a la familia ni el trabajo que se haya hecho bien. Claro. ¿Verdad? Pero sí es, de nuevo, la prueba que les vengo diciendo. Y para ajuste de penas dice el vocero que lo habían mandado a Quetzaltenango. Yo tuve que ir a enfrentar un problema en Quetzaltenango contra el personal superior de la CICIG allá, y es deficiente. Te puedes imaginar una jefa de la CICIG que presenta un recurso fundamentándose en una ley derogada. Y es que ese es el problema. La comisión puede ser muy buena,
Pero si te contratan personal deficiente, sin fundamentos intelectivos, se vuelve una carga para el Ministerio Público. Yo te puedo decir que es más seguro que el Ministerio Público le transfiera ciertas capacidades a estas personas, porque enfrentar a un fiscal es bien difícil. Te lo digo como abogado defensor. Enfrentar a un fiscal en Guatemala es difícil. Enfrentar a un mandatario judicial o investigadores como este de la CICIG es de lo más fácil que uno puede tener. ¿Osvaldo? Wow, yo estaba revisando las disposiciones disciplinarias en las cartas de nombramiento que se le hace a los funcionarios de CICIG, y en la condición sexta se les deja claramente que tienen que actuar con un tema de integridad, profesionalismo, frente a las misiones que les son encomendadas. Y me parece que hay algo muy interesante. Osvaldo, disculpa que te interrumpa, porque, con todo respeto, solo te agrego algo cabal para lo que dices. Les voy a leer parcialmente el acuerdo de la CICIG. Mira, supervisar, o sea, que el comisionado tiene que supervisar al equipo técnico de investigación de probada competencia e integridad moral. El acuerdo, sumado con lo que dice Osvaldo tiene toda la razón. Y me parece interesante lo que dice la misma carta de disciplina de la CICIG. El incumplimiento de la presente cláusula da derecho a la CICIG a plantear ante los tribunales de justicia todas las acciones que considere pertinentes. O sea, la CICIG... Hay un asidero para que el lunes veamos acciones legales o en la próxima semana contra este investigador. Así es. Sí, la CICIG tiene la puerta para poder realizar las investigaciones y, no sé si el lunes, pero por lo menos al tener las investigaciones y la certeza de lo que considere, poder activar. Y Osvaldo, respetuosamente, eso le haría mucha certeza a que no se caigan los casos. Sí. Pero ocultarlo, encubrirlo, lo va a empeorar. Yo por lo menos entiendo que lo que dijo Matías, el vocero de la CICIG, es que ellos están realizando las investigaciones internas y van a tomar las acciones necesarias. Yo creo que eso tienen que hacerlo ya. Y tienen que ser transparentes en el hecho de decir, bueno, aquí están los resultados de la investigación, ¿verdad? Y estas son las acciones que vamos a tomar. Ahora, lo que sí tiene que hacer CICIG también en este momento, según mi opinión, es verificar hasta qué punto la ex esposa del señor Byron Lima tiene información de algún tema, de algún caso o algo por el estilo. Y de otros casos. O otros casos. Porque tiene que verificar esto. Tenés razón en términos de si se debe creerle o no al taquero. Por lo menos en este caso, si no hubiera renunciado el otro. Eso te dice mucho. Sí. ¿Qué otros casos? Tal vez no hay ni uno, ¿verdad? Tal vez es petate de muerto. Yo no creo. Si mantengo mi línea, que este es Byron Lima 2.0 o acrecentado y agrandado. O por lo menos menos discreto. Sí, y más PR, más relaciones públicas, ¿verdad? Claro. En la presentación, en el tiempo de hacerla, en buscar la oportunidad de comunicar. Creo que también dio una lección de comunicación el taquero. Y tenemos que ser lo suficientemente sabios para entenderla y analizarla. Esa lección de comunicación la voy a usar, con mis alumnos, porque creo que es formidable la lección de comunicación que dio. El hecho que estén presos no quiere decir que sean tontos. El hecho que estén privados de libertad no quiere decir que tampoco no tengan acceso a información. Claro. Pero eso es lo que tienen que hacerse. Yo regreso a mi punto de los del Ministerio Público de Guatemala. Porque a mí de veras, Omar, son quienes más me preocupan. Yo respaldo. No, yo quiero dejarlo claro que respaldo eso. Y que muchos son trabajadores. Yo los conozco. Muchos han sido mis alumnos y son colegas. Yo los conozco y conozco el trabajo de ellos. Que se puso, y él mismo lo dice ahí, si él tiene miedo por su vida en peligro en Costa Rica, imagínense los trabajadores del Ministerio Público aquí, pero no solo trabajadores del Ministerio Público, trabajadores de la Policía Nacional Civil. Bueno, el personal de la propia investigador que está haciendo un trabajo. Muchos son guatemaltecos. Entonces, buen trabajo. Estos son los casos que uno tiene que ver más allá de presentó fotos y dijo esto y está defendiendo. Insisto, en cualquiera de los casos, yo sé que este es diferente, pero el taquero mismo está condenado a 800, ¿cuántos son? 826 años. 26 años de cárcel. Entonces, como diría alguien, ¿qué tiene que perder? Aquí puede haber más con evidencia que hay que cuestionar. Creo que la juez que está llevando el caso hizo lo correcto, que precisamente es uno de los titulares hoy, iniciar la investigación, la información, verla, analizarla e investigarla. Pero sí está diciendo mucho del otro. Ojo, que uno de los amenazados fue el mismo presidente de la República. Le caiga bien, le caiga mal, le caiga como quiera usted el señor Jimmy Morales, el presidente de Guatemala. Es la institución presidente de Guatemala la que está siendo amenazada. Y sigo la lógica de Omar aquí y de Osvaldo. Es una cuestión institucional. ¿Sí?
O sea, no es Jimmy, es la presidencia de Guatemala, que puede entrar a un nivel, como desde el principio lo dijimos, de chantaje, un nivel de extorsión. E igual casos del MP, porque es este caso. Pero ¿qué repercusiones tiene en caso B, C, D, E, F? ¿Y qué información hay sobre esos casos? Digamos que está dispersa, que ellos podrían tener y que las instituciones. Y este es un llamado de atención para inteligencia del Estado. ¿Cómo se llama? El Consejo Nacional de Seguridad. Este es un llamado para la CIE. Este es un llamado para la misma SAAS. Este es un llamado para inteligencia civil y militar. Este es un llamado para el MP, para la contrainteligencia interna, porque este es un caso que también le compete, pero vaya si no, a contrainteligencia. No vaya a ser que haya otros en la misma línea negociando información. O que la información no llega gratis, la información siempre en la lógica estratégica, lo más caro, aún hasta en una guerra, no son ni las armas, ni los tanques, ni los aviones. Lo más caro en una guerra es siempre inteligencia, o sea, comprar información del oponente. Y eso es lo más caro. Entonces, esto no fue gratis. ¿Qué tanto más vendría con esto? Y entonces aquí nos deja solo un gran signo de interrogación. Y nos guste o no nos guste, sí tenemos que reconocer que aquí el señor Taquero abrió nos hizo ver una gran debilidad del sistema penitenciario, pero que solamente no es del sistema penitenciario, es el resultado. Y regresamos a esa mente carcelaria de métalo preso. ¿Abriría la verdadera caja de Pandora, no? Posiblemente, no lo sabemos. Creo que la juez hizo lo correcto en investigar y todo eso, pero meter preso a la gente, yo sé que hay casos de asesinato y todo eso, donde, obvio. El caso del Taquero es para meterlo preso. Para la cárcel. Sí, es para eso. Pero está cumpliendo ese sistema, y no es ese sistema en nuestra mente ciudadana, como decir, meterlo ahí es olvidarnos de ellos y olvidarnos precisamente del sistema penitenciario, Osvaldo. Es el activo más grande que tienen ellos, pues nadie los está viendo. Entonces hay mucho tiempo y muchas posibilidades y hasta recursos para entonces tener más actividades. Sí, totalmente. ¿Qué es cierto, qué no es cierto? Regreso a la institución presidente de la República de Guatemala, porque él mismo dice, y también hay, no sé qué, de las fiestas, de las prepago y de las drogas. La frase creo que más emblemática de esto es, yo puedo hacer caer a este gobierno, no la presidencia. Dice que puedo hacer caer este gobierno y el presidente de la República, y habla del ministro Degenhardt incorporando las fiestas de prostitutas. Recordemos que alguien más dijo lo mismo. Si hablo, se cae el gobierno de Guatemala. Eso fue el fantasma. Él está extraditado. Sí. Bueno, vamos a ir a un corte. Cuando regresemos vamos a tener las conclusiones, pero vamos a seguir hablando. Creo que hay que volver a hablar sobre la calidad de la información que tiene este señor Marvin Moltien Marín aquí en Sin Filtro, #SFCICIG. Seguimos aquí en Sin Filtro, hablamos con el #SFCICIG de las repercusiones de estas revelaciones que ha hecho el Taquero, también ya el comunicado que presuntamente ha firmado Rogelio Ramírez, ex investigador de la CICIG, sobre quien ya hay una investigación encima. Creo que algo que no hemos profundizado totalmente es el contexto en el que se dice todo esto y los efectos que puede tener. Estamos a 2 semanas de que arranque la campaña electoral. En la semana también hubo cosas relevantes, como que la Corte Suprema de Justicia dijo que no se permitiera que se abriera una investigación contra Sandra Torres por el tema de los antejuicios. Pero bueno, ¿qué apreciaciones tienes, Osvaldo? Bueno, yo lo que precisamente tener una persona que dice tener toda la información que tiene, a cualquier candidato lo podría poner a temblar también. Es decir, porque no es tanto qué puede saber o qué tanto ya sabe de mí, como lo que le dicen al candidato que él posiblemente sepa y que pueda presentar en cualquier momento. Esas son cartas de negociación, cartas que se vuelven hasta extorsivas en algún momento y que hacen temblar nuestra institucionalidad estatal en todo sentido. El presidente, y eso lo sabemos todos, en año electoral los presidentes valen un poco menos en temas políticos, es decir, empiezan a perder
ciertos poderes porque empiezan ya a aliarse con los posibles ganadores de las elecciones. Esto nos pone también a pensar, si ya anunció esto Jimmy Morales, ¿lo irá a sacar en algún momento para jugarse alguna otra carta? Como bien decía Estuardo, ya no tiene nada que perder, tiene 826 años de prisión encima. ¿Pero cuál sería el objetivo de sacar esa información? ¿O no es el presidente? ¿Sería alguien más? ¿Qué inestabilidad puede generar a esto o a quién le quiere generar esta inestabilidad? Entonces, me parece que el contexto es bastante delicado, es un año muy complicado, hay elecciones en la Corte Suprema de Justicia, elecciones presidenciales, generales en total, y está el estira y encoge de la CICIG, ¿verdad? Con debilidad o con ataques permanentes a las Cortes, no queriendo obedecer sus resoluciones. Es decir, estamos en una fantasía en este momento, en donde un preso tiene el poder de doblegar la institucionalidad del Estado y hacer incluso cambiar el rumbo político que pueda tener las elecciones. Ahora, lo más triste es que no es la primera vez que tiene un preso. Eso no es la primera vez. El manejo de este país, por lo menos en lo político, Omar. Bueno, yo aquí pues le diría a todos los románticos que se olviden del tema de la relación, porque suena como a película, ¿verdad? Está para escribir un libro. Con protegida, con colaboración eficaz, enamorándose de su investigador. Eso suena para un libro, pero como nosotros somos juristas... De hecho, hay un libro que se llama Ámame antes que me capture la CICIG de Irene de León. Creo que le quedó hasta ya anticipada la palestra ahí, o sea... No, es un libro, es en serio, es un libro, perdón. No, pues no, tienes toda la razón. Es que por eso le digo, ya le quedó como que servido para que cualquiera que quiera escribir ahí su bestseller, su novela, por lo menos mexicana, para que les agradara, pues... Tiene que tener presente la gente que nosotros no podemos jamás juzgar una relación sentimental de una persona con otra en el contexto que se quiera dar. Aquí lo que se está analizando es el ejercicio profesional del sujeto y de lo que él representaba. Es que él no está trabajando para cualquier entidad, está trabajando para un organismo internacional que vino a articular SIACS. O sea, es un contexto muy diferente. Y estamos considerando a una viuda que participa dentro de una estructura, supuestamente, que hay mucho caos. Luego, esa manipulación que podría haber tenido él como investigador dentro de ella para poderla inducir a hablar más o hablar menos o a cambiar su propio historial. O la información que se pudieron haber compartido como pareja. Uno con su pareja siempre platica, aunque no quiera, del trabajo. El simple hecho que yo le diga a mi esposa, mira, estoy ahorita en una audiencia, voy a llegar a las 10:30, entonces ya me ubica en un lugar de trabajo. Y uno lo platica con su pareja, por más que uno quiere evitarlo, en especial los casados tenemos que estar justificando dónde estamos trabajando. Tengo que justificar que estoy en la noche aquí hoy. Ya, lo bueno es que me va a ver ahí en la televisión. Claro. Y entonces esas partes humanas... temprano, tengo que llegar temprano. Si ahorita ya calculas, terminamos a las 10 y ya va el cronómetro para la llegada. Pero esa parte humana no hay que abandonarla. Pues hay que, hasta cierto punto, colocarla fuera de nuestro trabajo, que es el jurídico, pero no hay que abandonarla. ¿Por qué? Porque ese tipo de relaciones son las que se prevén evitar. Por eso es que la ley de protección a sujetos procesales impide que las partes tengan conocimiento en dónde se encuentra la persona. Solo lo puede conocer el delegado de la Oficina de Protección, que es el único que le puede traer a las personas, a los fiscales y al querellante. Entonces, se rompieron muchos protocolos. Ahora bien, la otra parte que tú decías, ¿cómo llega toda esta información a las personas que están privadas de libertad? Tienen equipos de investigación, les llevan la información. Guatemala está realmente inmiscuida como una gran telaraña con todo el tema de la información. Y es muy fácil que esa información aflore. Hay muchos descuidos también en las redes sociales, la gente publica cualquier cosa. Yo sí veo muy preparadas, son fotografías de alta resolución. Yo sí veo que esta información fue filtrada a propósito. Y recordémonos que por el tipo de imagen, me parece que es un selfie el que se está tomando, si es el teléfono de ella. Alguien tuvo que meterse al teléfono, pudo haberlo hackeado, pudo haberlo utilizado o ya lo pudo haber ofrecido. O en un momento de, voy a regresar a la parte sentimental, de que me enojo con el investigador, pues ahora filtro las fotografías. O sea, pueden pasar muchas cosas. Pero lo que es más importante no es tanto cómo se obtuvieron, ya porque eso van a pasar a segundo plano, sino el uso que le puedo dar ahora a la información que tengo y a la que no tengo. Voy a hacer una analogía rápido. Yo puedo ser, y voy a aprovechar de la amistad de Estuardo, que yo conozca algo de Estuardo y lo revele aquí. Y que aquel día, la gran Omar me tiene capturado. Y después me volteo y te digo, mira Otto, mira Osvaldo, de ustedes también tengo cualquier cosa, ¿oyeron? Ni siquiera te digo qué es lo que tengo de ustedes. O no tenés nada. Estoy jugando póker. ¿Sí ves? Estoy jugando póker sin juego.
A los que no han jugado póker, es un juego de cartas y yo puedo blofear, es la palabra, creo yo, ¿verdad? Y decir que tengo un juego y no tengo. Pero eso ya te hace que tú te unas con Osvaldo o que platiques conmigo. Puede ser que esa sea la disposición. Ahora, si el día de mañana nos sale este vocero, que es el taquero ahora de este tipo de investigaciones, y revela algo, pues va a ser más que sorprendente. Pero no dejen de percibir todos allá en su casa, todos los que nos ven y nos escuchan, de que lo técnico es lo que tenemos que analizar. ¿Qué efectos tiene esa participación del investigador dentro? Yo sí te cierro con esta. Sí queda sin credibilidad lo que haya podido aportar este testigo, este colaborador eficaz, y hay que investigar a todas las personas, funcionarios que estuvieron dentro de esa investigación, porque si sabían de la relación, sí se la tenían que haber documentado y hecho valer a la jueza en su momento para que la jueza lo tomara en la idoneidad. O sea que no era pecado que se enamoraran, simplemente no era ocultarlo, porque ahorita estamos viendo las consecuencias. Afectaron realmente lo que ella haya podido aportar al proceso. Pero ahí estamos hablando no solo del caso del asesinato de Byron Lima, sino también el caso Caja de Pandora, que tiene que ver con cómo el Partido Unionista y la familia Arzú operaba o utilizaba más bien la municipalidad como caja chica del partido. Pero, es que a mí me parece que hay un punto clave. Okay. Digamos, no puedes desechar una evidencia solo porque sí. Tenés que rodear esa evidencia de otros elementos objetivos. Si yo tengo en este momento duda de la evidencia que él pudo haber aportado con su investigación, debo de verificar por otras vías qué otros elementos tengo objetivos, ya sin él, que me puedan sustentar la misma. Si me la sustentan, tengo cómo defenderla. Si no tengo esos otros elementos objetivos, le dio toda la herramienta a la defensa para desechar esa evidencia. Entonces, hace trabajar de más también a la CICIG. Es decir, no solo ya teníamos una información certificada por un investigador, sino que ahora que tengo estas dudas voy a tener que volver a hacer investigación aquí. Investigación de la investigación. Investigación de la investigación apresurada para hacerla creíble, ¿verdad? Entonces la CICIG no solo tiene que investigarlo a él, que determinar las responsabilidades de él para no dejar en impunidad esto hacia lo interno también, en disciplina. O del resto de sus investigadores. O el resto de sus investigadores, sino que además tiene que fortalecer ahora las investigaciones que él hizo para que no se le vayan a caer en un caso y tenga argumentos de defensa, de poder defender esa evidencia. Yo estoy de acuerdo, hay que diferenciar las cosas. Un tema es el amor que él, si es que se enamoraron, sí. Eso es un tema si no había interés subjetivo económico de ellos, ahí no nos podemos meter. Ahora, el otro tema es que no podemos desacreditar a la CICIG por uno malo, porque entonces todas las empresas y todas las entidades públicas tendríamos que cerrarlo por uno malo. Eso siempre hay alguien que hace estas situaciones o que surge estas circunstancias. Que a estas alturas va a haber alguien que nos está viendo y que está diciendo, pero eso es lo que hizo la CICIG con todos los empresarios o con todos los políticos. Puede estar generalizando, ¿verdad? Y también caería, si generalizamos siempre vamos a caer en errores. Sí. Siempre esas generalizaciones caemos en errores porque siempre hay funcionarios de CICIG que han hecho bien su trabajo, apegados a la ética, cumpliendo su misión y que han logrado presentar evidencia lo más calificada posible dentro del ámbito profesional. Ahora, por este uno no podemos desacreditar lo otro. Ahora, este uno, la CICIG tiene que investigarlo y tiene que sustentar bien cómo lo que él construyó sí es creíble y no esté viciado y no esté infiltrado para defenderlo. Y puede, Osvaldo, y puede ganar mucha credibilidad la CICIG si realmente acepta. Es que aceptar un error de esa naturaleza y corregirlo como debe de ser, hasta fortalecería a la propia CICIG diciendo, miren, aquí sí se falló, se arruinó esto, este investigador, y lo vamos a sancionar. Y así como tenemos la capacidad de perseguir en rueda de prensa a un montón de gente, así también lo vamos a hacer con nuestros propios también. Sería un gran ejemplo, realmente. Creo que inclusive a la gente que apoya mucho a la CICIG o a los anti-CICIG lo mirarían bien ambos grupos, que realmente puedan aceptar esos graves errores que realmente afectan, como lo sostiene Estuardo y yo lo respaldo, a los fiscales, a los jueces y a todas las personas que sí están haciendo bien su trabajo. Y solo acoto, en Quetzaltenango se lo dije a la jefa de la FESI en Quetzaltenango, si encubre las acciones equivocadas de estos funcionarios internacionales, ellos gozan de inmunidad, los fiscales no. Se lo fui a decir personalmente al despacho como profesional, a explicarles los errores que estaban cometiendo para que apoyaran. Cuando deciden respaldar esos errores, ahí sí los fiscales asumen también las irresponsabilidades de los otros. O sea, haber tolerado esos errores tiene sus consecuencias y las estamos viendo. Estuardo, tenemos rápidamente, contrainteligencia tiene que actuar. Uno.
aparte de la supervisión y todo eso. Salvo que ella haya actuado. Ojalá, sí, puede ser, pero igual. Estamos hablando de todo esto gracias a él. La contra de la contra también es posible. Claro. La contra de la contra también es posible. 2, por uno no se puede generalizar. Disculpame, pero en Estados Unidos y en muchos países, cuando hay un carro defectuoso y todo, que seas, se llama a todos los carros. Una caja de bebidas que sale mal, toda el lote. Pero ahí son líneas de producción, digamos. Sí, por eso. Y aquí estamos hablando. Pero esto habla de la revisión. No estamos hablando de una botella, estamos hablando de una línea de producción. Sí, pero aquí es una línea de producción de casos. Sí, pues estás hablando de. Sí, pero los casos no se producen como se producen 1000 carros. Pero la lógica es igual. Yo tengo que revisar. No, pero yo creo que esto se refiere a revisar la actuación de este sujeto. O sea, no hay supervisores, ingenieros, expertos a revisar qué falló con el lote tal. ¿Verdad? Y posiblemente eso fortalece a la empresa. Y las empresas salen claramente diciendo. Acaba de pasar en Estados Unidos con una cosa de talcos. ¿Verdad? Y tercero, creo yo que tenemos un ente, no tenemos a Lima, pero tenemos a una persona y diría yo un ente en términos de la lógica y la estructura, con una fuerza enorme de información y yo creo que es importante no dejarlo de ver. Yo creo que es y mejorado posiblemente y aún con mucho mejor presentación pública, que decide no callar, sino presentarlo públicamente. A mí, en lo particular, como cuestión de relaciones públicas, de comunicación y todo, me parece muy eficiente lo que hizo el taquero. Ya la condena, lo que haya hecho, eso es parte legal y ahí no me voy a meter. Pero como lo hizo. El traje, todo, el mensaje. Todo. Es que todo comunica. Todo comunica. Sí. Yo creo que lo ha entendido Ya no voy a poder usar mis moñitos. Ojalá los... O por lo menos los ángeles azules no van a poder ya no se puede usar porque Osvaldo, no moñitos. Yo sí entro al asterisco, a la bandera, a lo que levantaste, candidatos, no solo a presidente, a vicepresidente, a diputados y alcaldes. Sí, lo que hizo Cuidado. Sí. Mejor sean públicos en su vida. Porque aquí puede salir información que... Ya tuvimos un caso así. Toro Cepeta, muchas gracias. Omar Barrios, Osvaldo Samayoa, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sin Filtro. Le esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche para seguir discutiendo de las cosas importantes que están ocurriendo en esta República de Guatemala. Que tenga una muy feliz noche y un muy feliz fin de semana.